Saint-Denis también tiene su propio discurso místico y filosófico. La bailarina femenina es para ella como una sacerdotisa, lo cual contrasta con el prejuicio de la época, según el cual la bailarina es una mujer de poca virtud. La danza es para Saint-Denis un medio de reunificación con lo divino. ¿Qué pasa de la vida de Ruth Dennis? Cuando ella comienza como bailarina, trabaja en una compañía que se llama Velasco en 1904. Era una compañía de teatro que andaba por todo Estados Unidos, y entonces en la ciudad de Buffalo, ella en algún momento, después de ensayar y de presentar obras, se va a un café con sus amigos y encuentra la imagen de un cartel que vende cigarros, un cartel que anuncia cigarros, donde está la diosa Isis, y entonces ella queda como fascinada por esta representación oriental, ¿no? Ella hace como una conexión de buscar algo más espiritual. Acuérdense que en la modernidad pues estamos con las revoluciones industriales, con la mecánica, con la producción, la explotación del hombre por el hombre, y ella pues en respuesta a eso pues buscaba algo que la conectara con la humanidad, ¿no? Y eso es la danza de manera espiritual. Sus inicios comienzan con este cartel que la impacta, así literalmente, porque regresa a comprarlo, y a partir de ahí empieza a investigar sobre la cultura de Oriente, especialmente de la India. Entonces en Coney Island encuentra una familia de nativos indios que tienen un espectáculo que se llama Las Calles de Delhi, y también encuentra una tienda de la familia Bamgaras, que es una tienda de ropa de la India, ¿no? Entonces ellos, como están fascinados con ella, pues dicen, mira, una norteamericana, bueno, una estadounidense que le interesa nuestra cultura, y pues la llenan de información, y ella en esa tienda inaugura su primera obra con temas orientales, que es The Cobras. Es que está en inglés, aunque se dice igual. Entonces, a partir de ahí, empieza con coreografías como Radha, Incest de Cobras, Naut, Yogi, es decir, puro personaje mítico de la India. Las obras coreográficas de la Dennis Chown, ya que estaba de pareja con Ted Chown, son recordadas por sus formatos grandes y espectaculares, con escenografías elaboradas y el desarrollo de lo que la Saint-Denis llama visualizaciones musicales. Que esto tiene que ver mucho con lo que proponía de la Cruz. Pero bueno, esta del Music Visualizations se refiere a que cada bailarín tenía que representar un instrumento musical, ¿no? Así como iba sintiendo la música. Y ya que hablamos de Ted Shawn, lo voy a introducir un poquito sobre su vida. Él también desde muy joven se enfermó, así pobrecito, y el medicamento que le dieron le provocó... Se enfermó de difteria y el medicamento le provocó parálisis. Entonces, como tratamiento para recuperar la movilidad, pues fue meterlo a clases de danza. De aquí se enamoró y empezó a tomar más clases y más clases con Hazel Wallach, que a su vez fue alumna de la Escuela Metropolitan Opera de Nueva York. Entonces tuvo muy buena escuela al inicio. Ya después, cuando él ya incluso ya bailaba, en alguna ocasión vio a Ruth Dennis pues presentarse, más o menos antes de que se hundiera el Titanic, más o menos de 1911 creo, y pues ya a partir de ahí se empezaron a conocer. Luego a Dennis, ella tenía un productor, pero a este señor se le ocurrió subirse al Titanic, ¿no? Era su mecenas, pues se murió, ella quedó en bancarrota, pero siguió buscando la manera de producir sus obras, y descubrió que una forma que le interesaba al público pues eran los bailes de partenaire, es decir, en pareja. Y entonces fue cuando empezó a trabajar con Ted Swan. Después, como al año, se casaron y formaron esta escuela de Dennis Swan. En esa compañía pues estaban sus primeros alumnos, que fueron como la siguiente generación de la danza: Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Whitman. Bueno, y las danzas que presentaban pues todas provenían de India, China, Japón, incluso del folclore español, porque Ruth estaba fascinada pues, ¿no?, por las culturas y la cuestión religiosa. Con lo que se entrenaba pues era con esta cuestión de la visualización musical. Sin embargo, este proyecto solo duró 10 años
y pues se separaron. Aún así, después de la ruptura del Dance Juan, Ruth empieza a convertirse en la gran mística de la danza. Ya se dedica más a la cuestión espiritual, pero reduce su actividad solo y se presenta ante el público ocasionalmente, del mismo instante en que Ruth Dennis considera que la danza es su verdadero medio de expresión artística. Concentra toda su energía para alcanzar su única meta, que es hacer de la danza una fuerza espiritual para afrontar el mundo materialista de su época. Las otras artes, la música, poesía, pintura, escultura, se han puesto al servicio de la religión, según la opinión de Ruth. Y Ruth deseaba lo mismo con respecto a la danza. De aquí se interesa entonces por las danzas religiosas que a veces presenta ya sea en la iglesia de Nueva York, como su Ritual of the Mask of Mary, o Ritual de la Máscara de María, de 1934, ya sea en los círculos privados que funda ella misma, como una sociedad de las artes espirituales, y su coro rítmico o su iglesia de la danza. Entonces, solo para terminar, en 1940 conoce a una bailarina que se llama La Mary y funda su escuela Natya, que es una como iglesia de la danza. La Mary era etnóloga, entonces le pudo como aportar mucho a Ruth con respecto a las danzas místicas. En cambio, Ted Swan también no se quedó de los brazos cruzados, compró una granja y esa granja posteriormente se convirtió en la Universidad de la Danza, y su coreografía más importante es Kinet Molpai, porque era una coreografía totalmente abstracta, donde él jugaba con aspectos geométricos e impulsando la masculinidad y virilidad de la danza. Le interesaba mucho que los bailarines pues siempre tuvieran este perfil masculino. Y ya por último, hablar súper rápido acerca de Delacroix, que fue otro teórico del movimiento importante para la época. Él fue de 1865 a 1950, y dato curioso, no estaba muy a favor de lo que hacía Isadora. Él decía que Isadora bailaba ignorando a la música o solamente inspirada por la música, pero que tendría que bailar con la música. Y esto habla sobre la pedagogía que él proponía, ¿no? Él decía que su método, la rítmica, empieza a generarse en 1901 y mientras era profesor de armonía y solfeo en el Conservatorio de Ginebra. Para él el sentido rítmico es esencialmente muscular. Preconizó que el cuerpo debía ocupar una situación intermediaria entre el sonido y el pensamiento. Concluyó que el sentido musical está hecho de relación entre el dinamismo del movimiento, su duración, solicitud y su realización. Es decir, le interesaba el aspecto del espacio, el tiempo y la energía con relación a la música. Entonces era muy divertido porque él proponía enseñarle a los alumnos ritmo a través de ejercicios físicos y juegos. Bueno, eso sería como básicamente todo por nuestros temas. Lo que estamos escuchando era música que bailaba Isadora en sus presentaciones. No está Diokis ahí nomás. Gracias, muy interesante el programa de danza moderna en Estados Unidos. Recordemos que Delsarte y Dalcroze en Europa ya estaban trabajando sobre sus propias formas Dalcroze con la música y el movimiento, y Delsarte con las emociones y el ritmo. Sí. Entonces ellos fueron los que influenciaron a los bailarines acá en Estados Unidos también. Sí, porque al fin y al cabo lo importante de Lacrosse y de Delsarte es que eran pedagogos, entonces formaron sistemas de educación que influyeron en Estados Unidos y los niños eran entrenados y educados con esos sistemas. Obviamente nuestros bailarines también, ¿no? Entonces pasa que Isadora pues tuvo esta pedagogía de la gimnasia rítmica o gimnasia rítmica, vamos a dejarlo. Y eso obviamente era un método que promovía la búsqueda de movimiento. Y obviamente chocó mucho cuando en ballet le dijeron ponte de puntas, estira la pierna, solo. No. Entonces, y por ejemplo Ted Swan, pues a él le resulta que se enfermó. Y entonces por medio del acercamiento a la danza para curarse, para quitarse esta parálisis,
pues se enamora también de la danza, pero él dice que los hombres somos menospreciados en el campo de la danza. Entonces trata de reivindicar la figura masculina. Y Ruth Dennis pues está respondiendo a esta modernidad, ¿no? del capitalismo, de la explotación. Y ella busca, o sea, Isadora buscaba conectarse con la naturaleza. Y Ruth Dennis busca conectarse con lo espiritual, ¿no? Y lo importante aquí, lo más importante me parece es que la iglesia que funda Isadora y la universidad de la danza que funda Ted Swan, pues fueron las dos raíces que dieron cabida a la exploración, experimentación de las nuevas danzas, y eso generó estas nuevas generaciones de Martha Graham, Humphrey, Limón, que de todos somos hijitos de ellos. Sí, en el siguiente podcast vamos a hablar de ellos y de la danza moderna, un poco más del lado de Europa, ¿sí? Para el siguiente podcast. Espero que nos escuchen. Pues muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.